Hola, listo, buenas noches. Entonces vamos a iniciar haciendo, pues mirando cuáles fueron los errores del examen para sí, hacer otro repaso, pues para que queden claras estos errores que ustedes tuvieron, ¿vale? Entonces, de el primer error que tuvieron es ich komme aus, porque algunas pusieron ich komme von. Entonces, siempre que yo vengo del, del país que venga, de la ciudad que venga, siempre es con la preposición aus. Entonces, ich komme aus, ¿vale? Entonces, esa fue una de las observaciones que les puse, ich komme aus. Lo mismo, lo que les digo, o sea, ich komme aus, vengo de, ich komme aus Österreich, ich komme aus Deutschland. Ich komme aus München, ich komme aus Frankfurt, ¿vale? Siempre ich komme aus. Listo. Entonces, vamos con otro error que cometieron. Entonces, había una trampita, porque acuérdense que para los días, para los momentos del día y para los meses, es con la preposición am. Entonces, am Montag habe ich Deutsch. Katja hat am 5. März Geburtstag. Entonces, el lunes tengo alemán. Katia tiene el 15 de marzo cumpleaños. Am Nachmittag hat Thomas keine Schule. Después del almuerzo, Tomás no tiene colegio. Sí, por ejemplo, acá. Entonces, acá keine Schule es colegio, ¿no? Están hablando de un colegio, sí, no de los, sí, se están haciendo referencia al colegio de Thomas, ¿sí? Entonces, por eso, en este caso, es keine Schule, ¿sí? Hat keine Schule. Bueno, am Montag habe ich Deutsch. Katja hat am 5. März Geburtstag. Am Nachmittag hat Thomas keine Schule. Ok. Por ejemplo, una de las frases que salió en el examen, du gehst am Montag Arbeit. Entonces ya se las escribo. Entonces esa va con am Montag. Sí, porque estamos hablando del día y como es una preposición que va con el día, am Montag, entonces am Montag habe ich Deutsch, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, era para que tuvieran en cuenta que los días van con la preposición am, ¿vale? Los días, las fechas y los momentos del día.
Entonces, este ejemplo. Ich gehe am Sonntag mit Max einkaufen. Voy el domingo con Max de compras. Entonces, ich gehe am Sonntag mit Max einkaufen. Entonces, lo mismo, ahí está Sonntag, domingo, con am. Ich gehe am Sonntag mit Max einkaufen. Hemos visto estos ejemplos con am. Peter arbeitet am Nachmittag. Entonces, Peter trabaja después del almuerzo. Wir gehen am Abend ins Kino. Nosotros vamos en la tarde al cine. Die Kinder spielen am Sonntag Fußball. Los niños juegan el domingo fútbol. Am Wochenende muss ich Peter treffen. El fin de semana tengo que encontrarme con Peter. Entonces, aquí aparece este verbo müssen, tener que, ¿sí? Entonces, este verbo müssen también apareció en el ejercicio porque decía que tenía que trabajar, mejor dicho, aparecían, mira, ich kann leider nicht kommen. Ich muss arbeiten. Yo tengo que trabajar. Esa era una de los verbos que salían de opciones. Ich kann leider nicht kommen. Ich muss arbeiten. Yo tengo que. Sí, entonces acá están poniendo un ejemplo similar. Am Wochenende muss ich Peter treffen. El fin de semana tengo que encontrar a Peter. Y el otro ejemplo es, mein Sohn ist am 21. Dezember geboren. Mi hijo nació el 21 de diciembre. Entonces ya les escribo cómo fue la frase que salió en el examen. Entonces, ich kann leider nicht kommen, ich muss arbeiten. Lo siento, pero no puedo ir, tengo que trabajar. Esa era la frase que estaba saliendo. Listo. Esta. Aparecía que para el desayuno, que comiste, es un Frühstück. Entonces, si se dan cuenta, la última de la primera fila, o sea, que el señor está comiendo, entonces dice, su Abendessen, ¿sí? Para la comida. 18 Uhr esse ich zu Abend. Entonces, a las 16 horas, como yo, la comida. La segunda columna.
Entonces, zu Mittag essen. 12:30 esse ich zu Mittag. Entonces, si se dan cuenta, en ambos ejemplos está la preposición zu, ¿sí? Zu Abendessen, zu Mittagessen. Y la misma era para zum Frühstück. Zum Frühstück esse ich. Dice, zum Frühstück esse ich Brot mit Marmelade. Ese era el ejercicio de... esa era la frase que había que completar. Bueno, ese era el ejercicio que había que completar en el examen. Entonces dice, zum Frühstück esse ich Brot mit Marmelade. Entonces ya se los escribo. Dice, miren. Zum Frühstück esse ich Brot mit Marmelade. También con la preposición zu. Pero aquí estoy haciendo puntual, estoy siendo específico. Mejor dicho, para que me entiendan. Si ven las dos frases que están para Abend y para Mittag, ¿sí? Tanto la preposición está separada de Mittag y de Abend, ¿sí? Entonces dice, 18 Uhr esse ich zu Abend, ¿sí? A las 16 horas como yo para la comida. Y la otra dice, 12 Uhr esse ich zu Mittag. Entonces a las 12:30 como yo para el almuerzo, ¿sí? Entonces, acá estoy haciendo énfasis a la hora que voy a comer, ¿sí? Pero entonces en la frase del examen, sí están haciendo énfasis en qué momento es que yo voy a comer pan con mermelada, ¿sí? Entonces, ahí sí es zum, que eso es zu dem Frühstück, para el desayuno. Para el desayuno como yo pan con mermelada, ¿sí? Entonces ahí era zum, pero sigue siendo la preposición zu para, ¿sí? Para las comidas. Bueno. Otro error que tuvieron fue en las horas. Entonces vamos a hacer un repaso pequeño de las horas, ¿vale? Entonces tenemos que for es para, tanto tiempo para. Y nach es después, ¿sí? Los minutos pasaron, ¿sí? Nach. 5 minutos después, 10 minutos después. Y for entonces 10 minutos antes, para 10 minutos antes para la hora que viene. Entonces, tenemos, en este caso, entonces faltan 20 para las 2, ¿cierto? Entonces, 20 vor 2.
estos ejemplos no salieron, los ejemplos complicados, entonces dice, están diciendo que son las 4:35, ¿no? Entonces, 5:30. ¿Sí? Entonces son las 4:30. Entonces, si estuvieran las 4:30, serían 4:30, ¿sí? 4:30. Y ya eso ya se entiende que ya que falta media para las 5, 4:30. Pero acá como ya pasaron 5 minutos después de las 1:30, entonces 5:30. 5 después de las 1:30, ¿sí? De 1:30 para las 5, para ser más específica. Lo que les decía, entonces acá falta media hora para las 6, ¿sí? Entonces 5:30, porque son las 5:30. Entonces media para las 6, lo que están diciendo ahí, media para las 6, 5:30. Las 12:05. Entonces 5 después de las 12. 5:12. 5:12. 5 después de las 12. Habíamos visto que los cuartos son Viertel, ¿sí? Entonces Viertel nach, Viertel vor. En este caso falta un cuarto para las 10, ¿sí? O sea, las 9:45. Es ist Viertel vor 10. Un cuarto para las 10. Es ist Viertel vor 10. 10 después de las 7. O sea, las 7:10. 10:07. 10 después de las 7. La 1 en punto. 1 Uhr. Aquí, entonces, en vez de ser Viertel vor, Viertel nach. Entonces, un cuarto después de las 11. Son las 11:15. Viertel nach 11. Viertel nach 11. 10 para las 9. Entonces, 10 vor 9. Para las 9. 10 vor 9. Siempre con esta preposición for, ¿no? Entonces, for y nach. Nach después, for. 5 vor 4. 5 para las 4. 5 vor 4. Listo. Bueno, seguimos con más ejemplos de las horas. Entonces, lo que les estoy explicando de nach y for, ¿cierto? Entonces, for, vamos hasta las I20, perdón, nach, vamos hasta las, sí, hasta las I25 puede ser, hasta las I25 de cada hora. Entonces, 5 nach, 10 nach, Viertel nach, 20 nach y 25 nach. Y for también puede ser también 25 para. Entonces 25 vor, 20 vor, Viertel vor, 10 vor, 5 vor. Y habíamos visto que halb es la mitad. Halb es 30, ¿no? Es la mitad, halb. Y la otra hora que era complicada, que teníamos que 5 vor halb, ta, ta, ta. Y 5 nach halb y la hora. Entonces, tenemos nach hasta las I25, halb la mitad
25 para, también lo podemos decir, 25 for, 20 for, viertel for, 10 for, 5 for. ¿Listo? Y las horas, pues ya que dicen 5 para la media, para, ¿sí? 5 después de la media, para. Esos serían los otros dos ejemplos. Listo. Ya, y el otro ejemplo que habíamos visto era que, bueno, que también, o sea, en Alemania manejan la hora militar, ¿no? Entonces tenemos la hora de la mañana, entonces sería es ist 8 Uhr, entonces son las 8 y se entiende que son las 8 de la mañana, es ist 20 Uhr, que son las 20 horas. Acá están diciendo que es un tris, o sea, pueden ser 1 minuto, 2 minutos después de, ¿sí? Es ist kurz nach 8. Sí, es un poquito después de las 8. Es lo que están diciendo ahí. Es ist kurz nach 8. Y ya aquí en el siguiente ejemplo sí ya están siendo más puntuales. Es ist 20 Uhr 1. Entonces son las 20 horas 1 y 1 minuto, ¿sí? Es ist 5 nach 8. 5 después de las 8. O es ist 20 Uhr 5. Son las 20 horas 5. Es ist 10 nach 8. 10 después de las 8. O es ist 20 Uhr 10. 20 horas 10. Es ist Viertel nach 8. Un cuarto después de las 8. Es ist 20 Uhr 15. Son las 20 horas y 15 minutos. Tenemos que son las 8:30, ¿no? Entonces, es ist halb 9. Entonces, falta media para las 9. Es ist halb 9. Es ist 20:30 Uhr. Son las 20 horas y media. Es ist 20:30 Uhr. Es ist 20 vor 9. Faltan 20 para las 9. 20 vor 9. 20 para las 9. O acá están ya siendo puntuales y están diciendo que son las 20 horas y 40. Entonces, es ist 20:40 Uhr. Es ist Viertel vor 9. Un cuarto para las 9. O las 8:40, sí, las 8:45. Sí. Entonces, es ist Viertel vor 9. Es ist 20:45 Uhr. Son las 20 horas y 45. 20:45 Uhr. Faltan 5 para las 9 o son las 8:55. Entonces, es ist 5 vor 9. Es ist 5 vor 9. Es ist 20:55 Uhr. Son las 20 horas y 55. Es ist kurz vor 9. Entonces, lo mismo. Entonces, es ist kurz nach, es ist kurz von. Es ist kurz vor 9. Es ist 20:59 Uhr. Son las 20 horas y 59. Es ist 20:59 Uhr. Aunque eso no se dice aquí en Colombia. Bueno. Los verbos que más
tuvieron errores en conjugación. Lesen, que es leer. Entonces, ich lese, du liest, sie es liest, wir lesen, ihr lest, sie lesen. ¿Quién me lo dice? ¿Tienen todas claro la conjugación de este verbo, la pronunciación? Profe, Dime, yo había visto que, bueno, la primera persona es dime. tercera terminada en T, ¿no? En los ¿Cómo? otros verbos. Ah, es que este es un verbo irregular. Es por eso, porque si ves que cambian la segunda a la tercera y cambia también en ir. Entonces, ich lese, du liest, sie es liest, wir lesen, ihr lest, sie lesen. Es por lo que es un verbo Ok, irregular. ahí toca aprendérselo, ¿sí? Ujú, así es. Ok. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, es por eso. Bueno, el otro verbo. Gehen. El verbo ir. Ich gehe, du gehst, geht, wir gehen, ihr geht, sie gehen. Esta específicamente, esperen, ya, miren. Mm, sí. Em, sí, mira. El ejercicio que estaba en el examen es este, ya se los escribo. ¿Qué es tú? Entonces vendría siendo la segunda persona. ¿Qué es tú? ¿Qué es tu am Montag in die Arbeit? ¿Vas tú el lunes al trabajo? ¿Qué es tú? ¿Quién lesen? Profe, El ejercicio que estaba en el, profe, en ¿me el, escucha? ¿Sí? ¿Me escucha bien?
Sí, yo te estoy escuchando. Profe, yo Sí. tengo una duda. ¿No existen como en el caso en inglés lo que son verbos irregulares y regulares? Como para tenerlos claros o hacer una lista y pues no confundirnos tanto. Ah, bueno, entonces espérame, yo le Pues, busco una lista y listo. ya se las facilito, ¿vale? Entonces déjame ya Vale. terminemos esto sí, los errores que salieron en el examen y entonces ya les busco una lista con los verbos irregulares. Entonces, Vale, listo, profe. la Gracias. frase que salió con sen es esta. Happened, sit, sitting einen Film. Entonces, en la tarde, Betim una película. Sit. Entonces, ¿qué viene siendo? Entonces, listo. Bueno, sit también es un verbo irregular. Sí, entonces ya, bueno, ya los buscamos. Entonces, es lo mismo que el list. Sit, el sit. Aquí está el verbo sein. Entonces, sit. Dice, tú sist, sit, wir sehen, ihr seht, sie sehen. Entonces, es esto, que en la tarde Betim una película. Sí, bueno. Nemen, este verbo, sí, también es otro verbo irregular. Porque entonces el error estuvo en la segunda persona. Tú nimmst einen Tee. Tú tomas, sí, tú tomas un té. Tú nimmst einen Tee. Tú nimmst einen Tee. Esa fue otra frase que cometieron error. Studieren. Entonces, estudiar. Ich studiere, du studierst, studiert, wir studieren, ihr studiert, sie studieren. Entonces yo estudio, tú estudias, él estudia, nosotros estudiamos, vosotros estudiáis, ellos estudian. Y el error lo tuvieron en du studierst. Entonces, du studierst fisiología. Tú estudias psicología. Tú estudias psicología.
trinken, verbo, tomar, beber. Ich trinke, du trinkst, sie es trinkt, wir trinken, ihr trinkt, sie trinken. Y el error fue en ihr trinkt el café. Ustedes toman, ihr trinkt gerne café. Ustedes toman con gusto, con agrado, café. Ihr trinkt gerne café. Ihr trinkt gerne café. Ahí fue. Espérame. Listen. Lesen. Ahora sí. Entonces, ich lese, du liest, sie es liest, wir lesen, ihr lest, sie lesen. ¿Sí? Entonces, el verbo leer. ¿Sí? Acá salió un ejemplo con mi hermana. Meine Schwester liest. Mi hermana lee. Meine Schwester liest. Mi hermana lee. Meine Schwester liest. Meine Schwester liest.